hemos empezado a jugar con el deporte ya hecho, sino que creo que se está construyendo ahora. Mi madre, bueno, sacó como un pequeño crédito para poder cumplirme, ¿no?, el capricho de hacer mi cumpleaños. De los mejores de España, solo 1 o 2 pueden vivir de esto. Vengo de una familia humilde de Argentina y como todo niño quería mi fiesta de cumpleaños en un parque de bolas. Y yo hacía tenis y baloncesto en esa época. Yo el pádel no lo tenía en mis planes. Se hizo un torneo y me invitó a jugar uno de ellos. Mi madre, bueno, sacó como un pequeño crédito para poder hacer cumplirme, ¿no?, el capricho de hacer mi cumpleaños. Y yo súper ilusionado de que nada, iba a ser el cumpleaños, empecé a armar la lista y me llega la llamada de un torneo que eran los clasificatorios a los mundiales y demás de menores. La única regla de mi casa era que tenía que terminar la universidad, la terminé, y cuando llegué a casa y dije que quería jugar al pádel me dijeron, bueno, ahora que ya puedes, me parece perfecto. Y bueno, obviamente mi madre me dio la posibilidad. Mira, dice, las dos cosas obviamente no podemos hacerlas, tendrás que elegir. Claro, como al venir del tenis la adaptación fue rápido y eso creo que me enganchó a jugar torneos, a jugar con ellos, y de a poquito me fui metiendo, jugando torneos y ganando. Y hasta que no pude decir estoy viviendo de ello, creo que fue hasta los 23, 24, o sea que fueron muchos años de transición en las previas y en las previas, gastando dinero y no consiguiendo nada de ello, por lo tanto mis padres tenían que estar detrás ayudándome. No hemos empezado a jugar con el deporte ya hecho, sino que creo que se está construyendo ahora y todos estamos aprendiendo pues, a ser más profesional, a cuidarnos, a entrenar más horas. Entonces yo creo que es una cosa muy bonita que nos está tocando vivir y la verdad que creo que dentro de unos años será aún mucho más profesional que ahora. Hay una estadística que sacó Cata Tenorio que decía que de los últimos 10 campeones de España junior solo habían llegado a poder vivir de esto 1 o 2. Es decir, de los mejores de España solo 1 o 2 pueden vivir de esto. Eso te quiere decir de la dificultad de luego poder dedicarte y vivir de esto, ¿no? Yo que estoy dentro metido en el pádel y demás, sé que se puede y el resto le cuesta un poco más y tiene que buscarse un poco más la vida, pero creo que ha mejorado bastante. Antes tenían que dar clases y eso también ayuda a que solo entrenen, no pierdan horas de entreno dando clases o trabajando y así también pueden descansar más y la verdad es que se ha profesionalizado mucho más y eso es muy importante porque si todo el mundo sube el nivel, pues estamos obligadas a seguir subiendo y creo que el pádel femenino en los últimos años ha crecido muchísimo. Y hay cada vez más marcas, nuestros patrocinadores y eso, y creo que al final todo suma. Por ahí los 40, 50 primeros yo creo que viven del deporte. O sea, en nuestro caso sí, vivimos de esto. Tienes que hacer tus cosas bien para que te puedan pagar, pero al día de hoy sí que se puede vivir del pádel. Poco y nada te diría. O sea, yo en aquella época era ganar y todo usarlo para los viajes, para intentar llegar bien a fin de mes. Lo que te decía, yo tenía que dar clases también de pádel, viajar. Claro, una pala no me la he comprado nunca. No, y una pala tampoco, o sea, ha sido más algo de recuperación, tipo... Muy bien, las botas, Las ¿no? botas. Sí, las botas que... Eso es bien, bien pensado. Mi primera pala, que fue como un capricho, me la regaló mi madre. Entonces creo que va un poco por ahí. No, yo un poco parecido. Vos menos, creo yo. Yo soy una rata de alcantarilla. Nos conocemos desde aquella época Sí. y no, con un asado somos felices, no queremos más. Yo creo que fue un torneo en Portugal que jugaba al tenis todavía y que gané una televisión. Me acuerdo de eso porque justo me quedé con la televisión, que teníamos ese objetivo y la gané y al final me quedé contenta, pero ya fue hace un montón de tiempo. Lo primero que logré como por sí mismo y que era un premio fue comprar mi primer auto en Argentina y con el que aprendí a conducir, sacar el carnet y demás. A ver, sí había, cuando era pequeño, jugaba torneos por Málaga, que quizás ganaba 100 euros, 150, no lo sé, no ganaba mucho, una pala y la vendía y bueno, eso siempre al final lo utilizaba para ahorrarlo y en un futuro poder comprarme algo. Creo que la primera cosa que me compré así, que fue, por así decirlo, capricho, creo que fue un coche.
para poder vivir y desplazarme por Madrid. Yo sinceramente no me acuerdo, pero seguro me lo gasté comprándome algún capricho que tenía ganas, o a lo mejor me había dicho a mí misma, si ganas esto, me voy a comprar esto. Entonces yo creo que seguro, porque era una niña, entonces seguro me lo gasté. Una piruleta, ¿no? Una chuche. Oh. Pues ahorrarlo, básicamente, creo que no haría nada especial, sino ahorrarlo para, ya sea para un viaje, para comprarme algo. Me daría un gusto si algún viaje, porque con los torneos yo creo que tenemos cero tiempo de conocer la ciudad donde vamos. Así que yo invertiría en un buen viaje con mi familia, con mi grupo de amigos y conocer un lugar que me gustaría mucho. Yo eso y me compraría alguna propiedad. Le buscaría una buena inversión para poder tener patrimonio o en algunas acciones y demás, invertir un poco, como por así decirlo, en el futuro mío. Yo no soy muy gastadora. Ahorrar para sí. invertir, ¿no? En un Eso, futuro, ahorrar para invertir la y, casita. a ver, si no, pues también está invertirlo para el viajecito de verano, si podemos hacerlo. Claro, ahí. Para darnos un capricho también. Eso. Sí. En un bolso. Eso lo tengo ahí en mis fotos guardado para si la gano voy a comprar directa.